Dos, Muy uno. buenas tardes. Estamos en esta etapa de nuestro programa donde tenemos el gusto, el agrado, por supuesto, y el gran honor de tener con nosotros a Fatlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Bienvenido, Fatlala, un gustazo tenerte aquí en este esfuerzo de difusión y divulgación sobre la ciudad. Igualmente, un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, sí, desde luego siempre he estado. Y bueno, pues la intención, amigo, es que pues ya con estas noticias que tenemos de que vamos a avanzar a la nueva normalidad, una de las preguntas que sin duda aparece es que vamos a hacer en todas las tareas de carácter económico. Nos han dicho, por ejemplo, que es muy importante que una ciudad como la nuestra pues se incorpore. Ya se habla que la ciudad de Nueva York el 16 de junio abre ya, o el 8 de junio, abre todo. Y aquí tenemos todavía nuestras restricciones, lo estamos haciendo con cierta mesura. Primero, en general, mi querido Fadlala, ¿cómo ves la importancia de la ciudad en su reactivación económica en general? ¿Cómo lo tendríamos que adoptar y cómo va a ser? ¿En qué procesos nos vamos a involucrar? Sí, bueno, primero que nada, pues generar un diagnóstico de cómo la Ciudad de México se comportó durante la pandemia, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. El primer aspecto se refiere a las industrias que tuvieron que parar y las que no pararon porque fueron consideradas como esenciales, que básicamente son 5 sectores: farmacéutico, salud, financiero, el sector de abasto y el sector de las telecomunicaciones. Estos 5 sectores por sí mismos generan cerca de 1.800.000 empleos. Estamos hablando de 5 sectores fundamentales para cualquier economía y especialmente para la economía de la Ciudad de México. Estos sectores constituyen el 43% de la economía de la Ciudad de México, los sectores esenciales, los sectores que no pararon. Igualmente, tenemos que agregar a las empresas de limpieza, tanto del sector público como del sector privado, que igualmente no pararon y que son fundamentales en cualquier economía y fundamentales en el desarrollo de cualquier sociedad. Como segundo aspecto, señalar que el resto, 50 y estamos hablando de 57%, el resto de la economía sí paró, que básicamente son micro, pequeñas y medianas empresas del sector servicios y del sector comercio y servicio. Entonces, estamos hablando de cerca de 3,5 millones de empleos que sí pararon. Wow. Nosotros sí pudimos observar que en la Ciudad de México, pues, seguía habiendo gente circulando en sus autos, en el transporte público, pero no en las dimensiones que se veía antes de la pandemia. Entonces, estamos hablando de que tuvieron que parar 3,5 millones de personas, y ahí también pues el cambio dramático, ¿verdad?, en el transporte público y en el transporte vehicular de la Ciudad de México. Ahora, hubo también algunas empresas, hay que señalarlo, que estaban en el sector no esencial y que durante la pandemia hicieron su cambio de giro a esencial. ¿Por qué? Porque también vieron una oportunidad para poder generar insumos para la industria, sobre todo farmacéutica y el sector salud. Hubo mucha industria manufacturera que, sobre todo, en función de la necesidad que se dio de uniformes, batas, cubrebocas, mascarillas, incluso zapatos para médicos, que se trasladaron al sector esencial. De estas empresas, todas son empresas, la mayoría son MIPYMES, desde luego, empresas de bajo impacto y manufactura,
estamos hablando de cerca de 1,500 empresas que cambiaron su giro o anunciaron su incorporación a algún giro de estos 5 sectores importantes que no paró, y que en cuanto se dé el arranque formal de toda la economía, podremos saber su impacto, pero estamos hablando de cerca de 15,000 empleos nuevos. Entonces, wow, esa es la dimensión y ese es el tamaño de la economía de la Ciudad de México, cómo está dividida, cómo está segmentada y su capacidad de diversificación y de adaptación a diferentes circunstancias económicas y sociales. Y bueno, la jefa de gobierno va a hacer un anuncio en los próximos días para la reactivación económica. Yo les pediría a ustedes su comprensión para que en ese sentido esperáramos a que la jefa de gobierno haga el anuncio de respectivo. Lo que sí les puedo decir que hemos estado realizando con todos los sectores empresariales, sobre todo los no esenciales, es que estamos recibiendo conforme vayan incorporándose a la apertura económica sus protocolos de funcionamiento y sus protocolos de atención al público. Claro, estamos hablando de las tiendas departamentales, estamos hablando de todo el comercio en general y estamos hablando de 3 industrias que estaban en el ámbito de lo no esencial y pasaron a ser esenciales y que a partir del 1 de junio iniciarán actividades, que son la industria de la construcción, la industria de la bicicleta y la industria automotriz en general. Entonces, estas industrias van a poder arrancar el 1 de junio. Nosotros consideramos fundamental en la industria de la bicicleta porque, en primer lugar, hubo una venta... Además, ciclovías, nos dicen que... Así es. Hubo una venta inusitada de bicicletas. Yo ya tenía... tú ya tenías, pero se incrementó en función de la entrega a domicilio. Entonces, ese es el dato importante. Incluso se incrementó la venta de motocicletas y así nos lo hicieron saber diferentes vendedores en la materia, en ese sector, porque era mucha la presión de empresarios, de las empresas abiertas, sobre todo los restaurantes y de las tiendas de autoservicio. Y en el caso de las bicicletas, pequeños negocios, pues compraron bicicletas o las mandaron a arreglar para pues incorporarlas a sus mecanismos de comercialización. Entonces, el lunes arranca, esto ya es público, se incorpora la industria cervecera, la industria... Estas son buenas noticias, secretario. Sí, es la industria de la automotriz y la industria de la construcción. Entre las 3 muy bien. industrias que inician el próximo lunes, estamos hablando de que se incorporan a la actividad económica 600,000 personas. Si nosotros consideramos dentro de los sectores industriales que estaban trabajando alrededor de 1,800,000 personas, tan solo en el sector salud público y privado, enfermeras, médicos, camilleros, doctores, personal administrativo de hospitales, instituciones de salud públicas. Estamos rondando los 300,000 personas. Entonces, pues es importante lo que va a observar a partir del próximo lunes y se alcanzarán alrededor de 2,400,000 empleos ya en activo formalmente en lo que arranca esta reapertura económica. Sin duda, secretario, es una gran noticia las cifras que nos está dando en ese sentido. Para muchas familias va a ser la diferencia palpable, tangible, y un cambio radical de los 2 meses que hemos estado, los que tenemos chance de estar acuartelados en ese sentido, ¿no? Mi pregunta, si me lo permite, en ese sentido, va en el siguiente tenor. De los sectores que usted comentó, que van a iniciar labores recién el 1 de junio, el lunes,
Dos, están muy arraigados, muy vinculados con lo que antes era el NAFTA, ahora el TEMEC, ¿no? El sector de las autopartes, de la automotriz. Y en ese sentido, si bien como México, como país, tenemos que pensar que somos una región en donde nuestras relaciones económicas están muy relacionadas con lo que pasa en Estados Unidos y con Canadá, toda proporción guardada, la Ciudad de México también tendría que pensar en ese sentido, en toda la interrelación, toda la interacción y a nivel social, económica y de transporte que hay con el Estado de México y otros municipios circunvecinos, con los municipios circunvecinos del Estado de México. En ese sentido, hay una organización, hay una coordinación con el gobierno del Estado de México para, de manera simultánea y coordinada, tengamos esta nueva, el regreso a la nueva normalidad, señor secretario. Sí, hay una coordinación plena con los gobiernos de la zona metropolitana, del Valle de México. Estamos hablando de Hidalgo, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Básicamente son estas 4 entidades. Y hay una coordinación plena porque en las 4 hay industria automotriz, en las 4 hay cadenas productivas de valor fundamentales para la industria de la construcción, la industria igualmente del abasto. Por ejemplo, la central de abastos, pues muchos decían que la tendríamos que cerrar. La verdad, la central de abastos solamente para que tengamos una dimensión de lo que implica la central de abastos, se surte gente, comercio desde Querétaro a la central de abastos, ¿no? Querétaro, Morelos, Estado de México y desde luego la Ciudad de México surten de insumos alimenticios a estos estados desde la central de abasto. Entonces, es una actividad megalopolitana impresionante. Estamos hablando de 28 millones de personas y por eso, precisamente debido a esta coordinación, tanto con los estados colindantes como con el gobierno federal, el gobierno de México, se decidió aperturar antes que nada el sector de la industria cervecera, automotriz, la industria minera también y el sector de la construcción. Entonces, aquí en la Ciudad de México somos grandes consumidores de materiales de construcción, pero pocas fábricas de cemento, de ladrillo, de varilla, etcétera, ¿no? Eso se trae de algunas áreas colindantes. Entonces, pues todo está coordinado, para ser más precisos, todo está coordinado y todo está íntimamente relacionado de tal manera que el SEDECO, el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, un servidor de Morelos, de Hidalgo, pues estamos en plena comunicación todos los días y tomando las decisiones respectivas. Mi estimado Fadlallah Khabani, secretario de Desarrollo Económico, quiero preguntarte, tú que tienes vocación empresarial, conoces cuáles son los pormenores, los sinsabores de las rutas, obviamente del empresariado, y en este caso de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que están pasando un trago amargo en esta crisis. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué programas están implementando a través de la SEDECO para menguar o aliviar un poco esta dinámica por la que están atravesando el sector económico pues, más pequeño del país, ¿no? Desde las tiendas de la esquina, los pequeños comercios, las empresas familiares, que están teniendo alguna crisis de carácter económico en este momento y que se están reinventando también momento a momento. Pero ¿qué programas tiene SEDECO en este momento? No nada más entendemos son los programas gubernamentales, sino es un esfuerzo, una comunión de esfuerzos entre todos para salir adelante de esta parte. ¿Qué programas tenemos y cómo pueden acceder a estos programas?
Sí, bueno, en materia de apoyos, voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera en materia de apoyos y la segunda en materia de coordinación y esfuerzos conjuntos con el sector empresarial. En la primera parte, en materia de apoyos, la jefa de gobierno dispuso de un monto de 500 millones de pesos para microempresarios de 1 a 10 trabajadores, sobre todo establecidos en el oriente de la ciudad, en las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, ¿no? Donde existen el mayor número de empresas, de unidades económicas, microempresas. Entonces fue un crédito de 10,000 pesos, 0% de interés, 3 meses de gracia, 2 años para pagar, de 10,000 pesos para solventar los gastos de estos 2 meses. Estamos hablando del sector no esencial, básicamente comercio y servicios. Correcto. Después, la jefa de gobierno igualmente dispuso, en una coordinación con el gobierno de México, de apoyos de 25,000 pesos, crédito a la palabra, para tianguistas y locatarios de mercados públicos. Así es. Ahí estamos hablando de 100,000 créditos, son 2,500 millones. Si lo sumamos con los 500 millones previos, estamos hablando de 3,000 millones de pesos. Y estamos teniendo un alcance de 150,000 microempresas o unidades económicas. Posteriormente, la jefa de gobierno igualmente, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, alentó un convenio de colaboración con Nacional Financiera. Logramos firmar un apoyo para MIPYMES de 1,113 millones de pesos a través de fondos de garantía, en donde vamos a poder beneficiar pues entre 500 y 750 micro y pequeñas y medianas empresas, es decir, de 10 trabajadores en adelante. Y estamos hablando de un interés del 13.9% anual, un poco más del 1% mensual. No, Esto ¿cómo no? fue lo que son las condiciones del mercado, y estamos hablando ahí en colaboración con 11 bancos comerciales que se interesaron en apoyar a las MIPYMES de la ciudad, a las pymes de la ciudad más bien, pequeñas y medianas empresas. Como lo señalé, son 750 empresas más o menos el alcance que vamos a tener. Porque va ahí, el crédito es desde 50,000 hasta 5 millones de pesos. Son 1,113 millones de pesos los disponibles. Y por otro lado, también señalar que a través de otros créditos del gobierno federal, se entregaron casi 100,000 créditos a tiendas de abarrotes, tintorerías, lavanderías. Estamos hablando de otros 2,500 millones de pesos, en donde estos ya han sido entregados. Prácticamente se culminó con la meta de 100,000 créditos de 25,000 pesos cada uno. Son 2,500 millones de pesos. Entonces estamos hablando de 6,500, un poquito más de 6,500 millones de pesos para todo el sector empresarial de la Ciudad de México. Son cifras importantes y monumentales, haciendo valer para apoyo a los microempresarios sobre todo. Y por otro lado, bueno, en colaboración con las empresas, estamos generando los mecanismos de reactivación económica, porque no solamente esto es una cuestión de dinero, es una cuestión de networking, de apoyo entre los propios sectores empresariales, entre empresas que producen y empresas que venden y comercializan, de tal manera que aquellas empresas comercializadoras que no tienen capital puedan recibir un crédito en especie por parte de sus proveedores fabricantes, y de esta manera generar los mecanismos para reincentivar la actividad económica en el mercado de la capital. No vamos a dejar ninguna alcaldía fuera de esta dinámica, ¿sí? Y yo sí les pediría que esperáramos al anuncio que hará la jefa de gobierno en materia de reactivación económica, sobre todo para la industria manufacturera de la ciudad, que es muy importante, de tal manera que serán las nuevas condiciones que estamos diseñando, sobre todo por una situación. En todos los esquemas de reapertura y de reactivación económica, estamos incorporando el elemento sanitario. Ya no se pueden estar dos costureras pegadas una a la otra, no pueden estar dos despachadores atrás de un mostrador pegados,
no pueden tener un contacto directo entre un vendedor y un comprador, no puede haber una fila de personas comprando muy pegada. Todos los empleados, todos tienen que necesariamente utilizar cubrebocas, ¿sí? Así es que son nuevas medidas sanitarias. Estamos viendo algunos otros mecanismos que la jefa de gobierno hará el anuncio, pero lo que sí les puedo anticipar es que el elemento de salud estará presente como elemento Eje transversal. primaria en el desarrollo económico de la ciudad. Es necesario construir una nueva economía y es importantísima la participación de todos los actores económicos y de los consumidores en la construcción de esta nueva normalidad, como ya lo señaló la jefa de gobierno, que tenemos obligadamente que construir para la Ciudad de México. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gracias secretario. a ustedes. De verdad que Gracias ha sido... a ustedes. Les agradezco mucho el que me hayan permitido anunciar o expresar las acciones que hemos realizado desde el gobierno de la ciudad. Sabemos que falta mucho por hacer, pero es importante que construyamos también, primero que nada, un ambiente propositivo y rechacemos a aquellos que solamente buscan culpables en lugar de construir, porque esta es una pandemia que afectó de manera global. No hay un responsable directo, pero sí es responsabilidad de todos construir una nueva dinámica económica para la Ciudad de México. Muy bien, Totalmente de acuerdo. Correcto. Pues te Muchísimas agradecemos, gracias. espero que podamos ya en su momento, ya lo platicaremos. Yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas personas, empresarios que recibieron los apoyos y están de verdad muy contentos con la manera en que fueron tratados. Nos falta abordar el tema de la economía solidaria, del apoyo en estos mercados alternos que han surgido, del cooperativismo, Fadlala, pero nos esperaremos al momento en que lo podamos platicar. Ojalá y la semana que entra tengamos la oportunidad de estar de nuevo contigo. Y por supuesto, como siempre, agradecerte la posibilidad de sumarte a este esfuerzo de divulgación, porque tienes razón, han estado viendo siempre la viga, no la paja en el ojo ajeno, han estado buscando culpables, han estado buscando muchos de los medios a ver a quién responsabilizan y hacerse poco cargo de la tarea tan importante de sumar esfuerzos, de ser solidarios y de construir una realidad juntos. No hay manera de hacerlo solamente con esta crítica destructiva, sino con apoyos y realidades. Así que de verdad, muchísimas gracias y sabes que cuentas con nosotros en esta difusión. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Abrazos. Luego. Que estés muy bien. Gracias. Gracias, secretario. Buena tarde. Hasta luego.